Lina Meruane, a ratos Lucina, en un juego de voz narrativa, es la de una mujer escritora que comienza a quedarse ciega. Ujú. Estamos ante una ficción, pero gatillada en una situación personal, Sí. eh, que el relato lleva al extremo. ¿Cómo fue inventar a esa Lina Meruane que está en la novela y cómo operó la relación entre, en este caso, memoria y ficción? Bueno, mira, lo que sucedió con este libro es que yo quería escribir una memoria. Siempre había escrito ficción y pensé que este libro iba a ser una memoria de unos eventos difíciles que habían ocurrido en un momento en que tuve problemas con la vista. Y entonces consideré en el momento más arduo de esa experiencia que quizás ese era un buen material para la escritura. Viste, los escritores siempre estamos buscando materiales, historias que contar. Y esa historia me parecía una historia particular, no contada, diferente. Entonces siempre pensé que ahí había un material narrativo interesante, importante, sobre todo porque los escritores estamos bastante obsesionados digamos, con la experiencia del ver. Y entonces pensé que iba a escribir una memoria y de hecho tenía en mente dos grandes libros de experiencias muy dramáticas como son la novela Esa visible oscuridad de William Styron, que en realidad no es sobre la vista sino que es sobre la depresión, y otra novela de Sylvia Plath, la poeta norteamericana, que tiene un libro llamado The Bell Jar, la campana de cristal, que también es sobre su intento de suicidio. Esos dos libros a mí me habían marcado mucho como joven lectora y entonces pensaba que iba a escribir una memoria. Pero en cuanto empecé a escribirla me di cuenta de que era un libro muy plano, que la memoria, el texto autobiográfico, si solo atiende a la verdad, puede ser aburrido, plano, que a mí no me permitía jugar con la ficción. Y entonces, muy pronto la novela empieza a moverse lentamente hacia el espacio de la ficción, los personajes empiezan a encontrar sus lados más extremos y eso empezó a ser para mí mucho más divertido de escribir, ¿no? Poder separarme de la propia Lina Meruane, de sus propias circunstancias y empezar a entrar en aspectos más jodidos de la relación de esta pareja y a qué extremo se podía llevar esta relación, no solamente con la pareja, sino también con el personaje de la madre. Entonces, esta novela, digamos que empieza en lo real y termina en la ficción. Y lo que me parecía divertido era proponerle de alguna manera al lector esta encrucijada, este descubrir qué podía ser cierto y qué podía no serlo. Esa vulnerabilidad del cuerpo, es la enfermedad que adquiere el lenguaje del organismo, la protagonista, en un- asume una forma de ataque, una forma agresiva. No es la victimización, sino que es una voz que viviendo esa experiencia más bien victimiza, castiga de alguna manera al entorno Alzano. cercano. Uh-huh. Esto puesto en el límite de la ceguera te lleva también, ¿no es cierto?, a darle sentido al título, a esa doble lectura de Sangre en el ojo. Uh-huh. ¿Tú tuviste conciencia al principio a qué ibas a llegar o, siguiendo con el juego del título, fue una partida ciega de la narración? Bueno, fue una partida conscientemente cercana a lo referencial, a la experiencia, pero yo no sabía hasta que me acercaba al final cuál iba a ser el final. Es decir, partía con algo que conocía y me metí en un camino oscuro, cada vez más oscuro, en el que no sabía a qué exactamente iba a llegar. Y de hecho esa fue una de las crisis de la escritura de la propia novela. Todas las novelas tienen crisis entre medio en el sentido de que uno no sabe bien para dónde va, ¿no? Sobre todo en el primer borrador, en el primer envión. Entonces lo que pasó fue que yo me empecé a internar por este camino oscuro sin saber cómo iba a terminar esta novela. Y cuando despegué de lo personal y empecé a entrar en lo ficcional, me permití salidas, digamos, hacia lugares más complicados y descubrí cuál era el final de ese libro. Ahora, para volver al inicio de tu pregunta, las dos novelas que yo he escrito, las dos últimas, que son Fruta podrida y Sangre en el ojo, en realidad exploran el Tienen un mismo problema. parentesco. Sí, tienen un parentesco, fueron escritas una detrás de la otra y de alguna manera tienen momentos de simultaneidad, porque este libro yo empecé a pensarlo, Sangre en el ojo, empecé a pensarlo mucho antes de empezar a escribirlo. Hay de alguna manera una recurrencia en la literatura. Bueno, hay casos de ciego, un ciego muy famoso, asumido,
como fue Borges, Ujú. pero podemos recordar los textos sobre Héroe y tumba Por de supuesto, Sábato o el ensayo sobre la ceguera de Saramago. sí. Ahora, esa obsesión, supongo, tiene que ver también con la tuya, de esa circunstancia particular de que la visión para un escritor es un sentido más que fundamental. Sí, en efecto, bueno, por supuesto, la escritura está mediada no solamente porque vemos lo que escribimos, sino que porque contamos lo que vemos, ¿no? Entonces sí es un sentido muy importante. Yo llevo muchos años leyendo novelas, por supuesto, y poesía y otros géneros. Me di cuenta de que la ceguera aparecía con una recurrencia asombrosa, incluso en textos que no son sobre la ceguera. Los personajes ciegos recorren nuestra literatura universal. Incluso en textos de escritores chilenos, como por ejemplo Carlos Droguet, en su famosa Patas de perro, hay un personaje ciego. En fin, hay muchísima ceguera y me asombró muchísimo encontrarme con que sordera y otras formas de discapacidad no No están en aparece. la literatura. Eso me hace entender también cuán importante es el sentido de la vista. De hecho, escribí un ensayo sobre este mismo tema, sobre la aparición de la ceguera y sobre todo la aparición de la ceguera en los hombres.